Él es especialista en consultoría en proyectos de arquitectura e ingeniería. Juan Carlos es un profesional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia laboral en empresas de gobierno y privadas. Es docente en otras entidades educativas de educación superior, como el Instituto Peruano de Arte y Diseño, IPAD, con el curso de expresión gráfica para arquitectos. Y es uno de los docentes principales de nuestra casa de estudios de la UNI a través del CEPS UNI, con cursos como Costos y Presupuestos, el S10, Project y ARGIS. Su correo institucional de Juan Carlos es jyupanquib@uni.edu.p. Con esto hice la presentación de nuestro primer exponente, el arquitecto Juan Carlos Yupanqui. Bien, Juan Carlos, ¿me confirma por favor si estás listo para darte el pase, por favor? Sí, Paul, gracias. Gracias por la presentación. Bien, Juan Carlos, adelante. Vamos a estar atentos a toda tu ponencia. Adelante, Juan Carlos. A ver. Bueno, muy amable por esta presentación. Agradeciendo de antemano a la directora y a la Oficina de Proyección Social, que siempre se ha preocupado por generar este tipo de contenidos y hacerlo llegar a la mayor cantidad de usuarios posible. Bueno, señores, empecemos hablando de la planificación, pero no podemos entrar al proyecto directamente, ya que necesitamos información base. ¿Qué significa esta información base? Que tenemos que estar ubicados en el espacio, en el tiempo, y entender que todos los proyectos o todas las tareas o todos los procesos que tengan una finalidad, o sea, un producto terminado, llámese producto terminado a la elaboración de una edificación, constructiva, estructural, arquitectónica, de topográfica, de implementación o de diseño, por ejemplo, urbanístico, o de logística, o desde las tareas o desde los productos terminados más pequeños, como puede ser elaborar mi plan para el semestre educativo. Entonces, todos estos proyectos o planes que yo puedo generar tienen algo en común, que todos pueden ser medidos. Y si pueden ser medidos y cuantificados, el proyecto es una muy buena herramienta de planeamiento, que no es la única, y ya comenzaré o ya mostraré algunas herramientas que adicionalmente podemos utilizar. Pero empecemos centrándonos un poquito, y por eso he puesto estos tres conceptos, que los he llamado marco conceptual, y van desde el mayor hasta el menor, al que tiene que ver directamente con la aplicación. Por ejemplo, empezamos con el ítem planeación. ¿Qué cosas se nos ocurre cuando hablamos de planeación? En este punto, el proyecto todavía no es tangible. Quiere decir que en este punto, el proyecto todavía es un esbozo de lo que se necesita. Si ustedes o trabajaran para una entidad pública, tendrían que generar un TDR. Y los TDRs son justamente las puestas en práctica de la preocupación o el problema que se tiene. Entonces, en este punto de la planeación, se van a juntar todos los equipos interdisciplinarios de profesionales, y con ellos se va a plantear cuál es la meta final, cuál es la estructura bajo la cual se van a manejar. Esto es importante porque esto nos va a permitir aterrizar, poner los pies en la tierra,
de cuál debe ser el producto terminado. Y recuerden que producto terminado significa un producto en el cual se ha respetado todos los procesos, entendiendo procesos de calidad. Por eso hay muchas empresas constructoras que tienen que estar certificadas. Hay empresas que se dedican a la logística que tienen que estar certificadas. Para eso existen todas las normas ISO que certifican que los procedimientos que se van a seguir son los óptimos para obtener un producto terminado final que esté acorde con lo que piden los estándares internacionales. Entonces, en este punto de la planeación, lo que tenemos es sentar las bases, el lineamiento general de qué cosa es lo que se quiere hacer. Y aquí es donde se invitan a todos los grupos. Aquí entran los sociólogos, aquí entran los abogados. Si tenemos que intervenir, por ejemplo, en una zona de un proyecto minero, donde se va a necesitar que se hable con la población, entonces tendrán que intervenir los sociólogos. Necesitamos cambiar la topografía del lugar, tendrán que venir los especialistas en topografía, tendrán que hacerse análisis GIS de la zona, tendremos que hacer todo. Entonces aquí es donde intervienen todos estos equipos. Y aquí ya se sabe cuál es el producto. Luego ya viene el plan. Cada uno de los equipos interdisciplinarios comienza a trabajar directamente en su tema, en el tema que los atañe. Ya los arquitectos tendrán que hacer sus planos de proyectos, anteproyectos, con todo lo que se necesita, pero claro, ojo, aquí todavía no arman un plano. Aquí lo que hacen es el plan de trabajo. Aquí ya cada profesional comienza a pensar lo que le corresponde hacer. Y es en la planificación donde cada equipo de trabajo ya tiene un producto terminado. Por eso es que en el concepto dice, es una forma concreta de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la tomas en base a un producto terminado. Sea planos, sea tablas o cuadros estadísticos, sea memorias descriptivas, sea levantamientos topográficos, sea de repente informes medioambientales. La gente especializada en derecho tendrá que hacer o redactar informes o expedientes acerca de cómo este proyecto se ajusta a los marcos legales. Esta es la estructura básica. Más información, revisen el PMBOK del PMI. Es la Biblia para todos los proyectos que tengan un sustento técnico. ¿Y por qué me refiero a técnico? Porque eso es lo que se necesita. Aquí no podemos, por ejemplo, hablando de los arquitectos, no podemos estar idealizando la construcción magnífica y glorificante de un proyecto. Aquí ya está bien. Su diseño tiene que ser libre, orgánico, coordinado, aterrizable en el terreno y todo eso, pero tiene que ser tangible. Entonces todos tienen que generar un producto terminado. Y eso es lo que se necesita técnicamente. ¿Qué elementos tengo o qué herramientas tengo para esto? En todo momento, desde el primer punto de planeación hasta el punto final, que es pasando por el plan y ya el producto terminado, tenemos herramientas que nos pueden asistir. Antiguamente utilizábamos simplemente un Excel y, ojo, no digo que no se siga usando Excel, se sigue usando en muchas oficinas y en muchas entidades del Estado, siguen usando el Excel para hacer sus planes. Cuando hay herramientas técnicas que te pueden ayudar a que tú puedas obtener una información que pueda ser técnicamente y que todos la puedan entender, porque todos estos programas están orientados al mismo punto, a que sea ágil y versátil la información y sobre todo que sea actualizable en el tiempo. Porque recuerden que todos los proyectos finales, desde el plan, desde la planificación hasta el planeamiento, todos se van a reestructurar en el tiempo.
No hay ningún proyecto que no sufra modificaciones. Y por eso es que dentro de los proyectos nosotros tenemos empresa ejecutora y tenemos a la empresa que hace el seguimiento y el control de esa ejecución. Si es el Estado contrata a una empresa que hace la supervisión del proyecto. Entonces, Project y todos los programas que ustedes manejen para planeación, incluyendo los que puede uno instalar en sus smartphones, todos están orientados a esto, a que uno pueda controlar las tareas, ya hablando y aterrizando directamente todos estos elementos de ejecución. Acuérdense que estos elementos de ejecución tienen o cambian de nombre dependiendo del programa que se utiliza. Si hablamos de project, hablamos de una tarea. Una tarea es un elemento de ejecución, es un trabajo puntual que se tiene que hacer. Si hablamos de costos y ya lo veremos más adelante, hablaremos de partidas. Entonces, cada uno, dentro de su rubro, tiene un nombre específico que técnicamente es el que se tiene que usar. Porque acuérdense que para la exposición que yo estoy haciendo, la exposición que va a hacer el profesor Kenny Toledo, y para la exposición que voy a hacer acerca de ese 10, siempre estaremos refiriéndonos técnicamente a los elementos que componen un proyecto, un presupuesto, un metrado, un diseño, un levantamiento topográfico, y es la función de todos los que quieran utilizar estas herramientas, hablar el mismo lenguaje técnico. Porque somos técnicos hablando de proyectos. Y eso es algo adicional que se les quiere inculcar dentro de las clases que nosotros dictamos en proyección social. No solamente se debe aprender el curso, se debe aprender también el lenguaje técnico, que es la correcta expresión de un profesional. En este caso, he mostrado, o estoy mostrando solamente 3 pequeños programas, pero no quiero minimizarlos, porque son enormes en su funcionamiento y son enormes en sus alcances, pero tenemos el Project, que tiene mucho tiempo. Tenemos el Primavera, que ahora es Primavera Oracle, y que es un programa muchísimo más potente, y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tenemos la presentación del proyecto, cómo estructura sus tareas, cómo estructura sus duraciones, cómo estructura sus tiempos, cómo estructura sus costos, y cómo hace su diagrama de Gantt, y tenemos el Gantt de tareas y el diagrama de Gantt. Bueno, el Primavera también hace lo mismo, tiene un esquema bastante parecido. Finalmente, todos los programas se ajustan dependiendo del uso que van a tener a la forma en la cual van a presentar su información final. Luego tenemos un programa que lo he encontrado en línea y me ha parecido bastante útil porque lo he visto en uso en algunas empresas. Se llama el Odoo. Este programa se maneja directamente en línea, tiene una nube donde se guarda la información. La estructura no es similar en presentación, pero sí es muy versátil, así que si alguno lo requiere, dependiendo del uso, puede optar por cualquiera de estos programas. Lo primero que tiene que hacer es informarse y saber, como especialista en su campo, cuál es el producto terminado que quiere mostrar. Y más adelante comentaré también algunas variantes o variaciones del proyecto. Hablando directamente del proyecto, que inicialmente se llamó ese proyecto, Microsoft Project, y ya luego con el tiempo le cambiaron el nombre, ¿no? Y lo dejaron solamente en Project, pero su funcionamiento siempre ha sido el mismo. El uso que tiene siempre ha sido el mismo. Es un software que le permite al usuario tener un apoyo en su planeamiento. Por eso aquí me dice, es un software de administración de proyectos y programas de proyectos de desarrollo y comercialización. ¿Qué cosa significa esto? Significa que en todo momento nosotros necesitamos un apoyo
para nuestras tareas en planeamiento o en planificación, o directamente ya, ojo, no me quedo en el punto de la planificación como la elaboración de un expediente. El project va mucho más allá. Hay un curso de project que es básico, que es la implementación, y hay otro curso que también lo brindan en las oficinas de previsión social, que es seguimiento y control. Aquí es donde ya utilizamos todas las herramientas avanzadas del tipo estadístico, del tipo administrativo, y obtenemos resultados del proyecto. Recuerden que todos los planes o todos los proyectos siempre van a estar evolucionando en el tiempo, y el proyecto es una muy buena herramienta que te permite formular, te permite manejar el tema de costos, te permite generar líneas de comparación, te permite sobre las líneas de comparación generar las curvas S de seguimiento y generar todas estas herramientas que luego te permiten tomar una decisión, porque todas estas herramientas sirven para que el profesional sepa cuál debe ser su siguiente paso. Recuerden, y esto es en todo nivel, no llegamos a un proyecto pensando en qué cosa voy a hacer hoy día, no. Llego a un proyecto con mi planificación bajo el brazo y esta es mi herramienta. Así como el médico usa su estetoscopio, nosotros llegamos con nuestro planeamiento. Y ahí está toda nuestra información, por eso es que hay que alimentarlo con la información que corresponde. Un poquito ya separando un concepto que tiene que ver con el planeamiento, y que lo he querido mencionar aquí, porque a veces tenemos una idea equivocada y pensamos que el project, si tenemos un problema, y así como todos los programas de planeamiento y planificación y ajustes y control, pensamos que nos van a solucionar el problema. Pero lo que tiene que pasar, señores, es que ustedes deben siempre tener el control, y cuando me refiero a tener el control, me refiero a que tienen que conocer los pormenores de una planificación. Y este pequeño esquema, llamado triángulo de proyecto, algunos lo llaman triángulo de acero, triángulo rígido, este esquema de triángulo de proyecto te dice cómo está esquematizado o cómo está desarrollado un proyecto, y cuáles son los 3 pilares que todos debemos estar controlando siempre. Costos. La economía del proyecto es importantísima. No pueden haber sobrevalorizaciones en el proyecto. Nadie te dice que un proyecto no se puede ajustar en costo, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que minimizar ese impacto. Alcance. Tenemos que cuidar nuestra meta de proyecto. Eso significa que debemos estar en control de todas las tareas. Me ha tocado en algunas ocasiones ver algunas planificaciones y algunos proyectos de profesionales donde me han consultado por qué se me ha salido de las manos el proyecto. Y es tan sencillo como hacer el seguimiento a estos 3 campos. El alcance significa que tu meta de proyecto siempre debe estar en tu horizonte. Si algo cambia, también debe estar en tu horizonte. Y eso significa que tu tiempo debe estar en tu horizonte en todo momento. Tu costo y tu alcance. ¿Y qué cosa significa esto? Significa que nosotros debemos siempre cuidar este triángulo en el costo, en el tiempo y en las características del alcance que debemos tener. Y tengan en cuenta una cosa, cambia el alcance. Significa, ahora mi cliente me dice, mire, vamos a levantar una pared más o vamos a hacer una zapata más. Entonces, eso significa que mi alcance ha variado. Al estirarse este lado de este triángulo, los otros lados también se tienen que reajustar, y ahí es donde entramos nosotros, y ahí es donde entra el planificador y la pericia que tenga. Estos conceptos básicos los he dado para que nos ubiquemos un poquito en el espacio y en qué cosa es lo que debemos manejar
Y lo que debemos esperar, sobre todo lo que debemos esperar del programa y el software y los cursos que nosotros recibiendo vamos a recibir proyección social. Entonces, siempre tengan en cuenta esto, es una recomendación que se debe manejar a todo nivel, aunque muchas veces se nos escapan algunas manos, pero justamente ahí está, reajusta y vuelve a hacer que tu planeamiento entre nuevamente en la cadena de ejecución. Y esto, señores, se maneja a todo nivel. Se utiliza tanto para el rubro administrativo, para los rubros gerenciales. Si fueras, por ejemplo, un planificador de eventos, imagina que eres un planificador de bodas. ¿Se imaginan la cantidad de elementos que se manejan? Entonces tienes que estar en control de todos. Tus ojos tienen que estar para el día central y la planificación anterior tienen que estar puestos en todas las tareas. Y recuerde que todos los pasos pequeños que ustedes dan dentro de una ejecución, dentro del PMI, se llaman entregables. ¿Qué cosa significa un entregable? Significa una tarea terminada al 100%. No que me faltó poner los centros de mesa, pero tu tarea no está terminada. Y tu siguiente paso no puede seguir. Entonces, siempre en control. Luego de haberles comentado un poquito acerca de a dónde o cómo aterrizar y cuáles son los elementos que podemos utilizar, vamos a centrarnos en el programa y hacer algunos que tengan un vistazo de este programa y cómo es que lo vamos a utilizar. Hablando del proyecto, ya netamente del programa que nos tiene aquí reunidos. Permítame un momento apagar estos mensajes para poder liberar la pantalla. El proyecto es un programa que en la actualidad se ha vuelto bastante intuitivo para el trabajo. Y es más, tiene sus plataformas en línea y tiene diferentes módulos que están dirigidos a diferentes tipos de usuarios. Desde el pequeño hasta el más grande, hasta el Project Manager, ¿no? Los Project Manager son los que manejan la planeación inicial. Recuerden, a ese nivel es el que deberíamos apuntar. ¿Ya? Entonces, y ustedes como Project Manager deben manejar todas las herramientas, todas. Nadie dice que me voy a sentar a hacer un planeamiento o una planificación, pero debo manejar todas las herramientas. Y el proyecto tiene este entorno amigable. Tiene un entorno en el cual nosotros podemos ingresar nuestras tareas en el orden que nosotros queramos manejarlas. Recuerden una cosa. Muchos piensan que el proyecto, como puede generar enlaces entre tareas, pueden poner, por ejemplo, la tarea 1, la tarea 3, la tarea 20, la tarea 5, la tarea 7, y luego el proyecto los debe alinear lo mejor posible. Esto desde cierto punto sí tiene razón, pero desde otro punto no está justificado. Porque recuerden, nosotros no nos ponemos el zapato si antes no nos hemos puesto el calcetín o la media. Así que toda su planificación debe ser evolutiva. Tiene un desarrollo natural, un desarrollo que se siente natural, que el programador o el planificador lo siente natural, porque así funciona el sistema constructivo, así funciona el planeamiento logístico. Entonces, esto no nos puede pasar. No puedo enlazar la tarea 1 con la tarea 2 cuando la tarea 2 está al final. Así que ustedes siempre, para todos los casos, y voy deshaciendo esto, ¿por qué lo estoy deshaciendo y no los elimino todos de un solo golpe? Porque eso es lo que debe pasar. Si se piensa así, no se tiene orden.
Y estos programas están destinados a eso, a que ustedes tengan orden. Tenemos y podemos ingresar nuestras tareas, para eso tenemos el GAN de tareas, y el GAN de tareas me va a preguntar qué duración tiene cada tarea, y ahí es donde entra la parte técnica que ustedes manejan. Por ejemplo, si alguien me dijera, arquitecto, tengo que pintar mi casa, ¿cuánto me voy a demorar? Ya, digamos que no soy el arquitecto, que soy el maestro pintor. Me contratan y me dicen, maestro, ¿cuánto tiempo se va a demorar en pintar estos 3 dormitorios? Entonces, el maestro, en base a elementos de medición que él tiene, que en muchos casos no son técnicos porque se han aprendido técnicamente en una institución o en una escuela, sino que se han aprendido por la experiencia que cada uno tiene, cada uno sabe cómo calcular el tiempo. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo podemos medir el tiempo que se va a demorar en pintar una pared o pintar un cuarto? Entonces la mayoría de ustedes me diría, bueno, arquitecto, se puede medir dependiendo, se puede calcular el tiempo dependiendo de la cantidad de recursos que va a ejecutar esa tarea. Quiere decir la cantidad de pintores que tengo. Ahí está un buen elemento de medición. Se puede medir en base al tipo de recursos que yo compro. No es lo mismo que compren una pintura, por así decirlo, que es económica, y que tiene todo un proceso de secado, que demora en tiempo, y que técnicamente también lo deberíamos saber, a tener un producto de muy buena calidad. Entonces, cada uno tiene su técnica. Entonces, en base a eso, yo calculo mis duraciones. Mi cliente me preguntará, maestro, si empieza mañana, ¿cuándo finaliza? Eso es lo que yo necesito saber. Siempre me preguntan, me dicen, esto es lo que tengo que pintar, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo va a demorar el trabajo? Haciendo ejemplos sencillos para que podamos entender. No quiero complicarme hablando de la zapata y las excavaciones, y que esa complicación la va a hacer el profesor Kenny Toledo cuando hable de la parte de metrados. El proyecto es muy sencillo de manejarlo, señores. Y no solamente te dice el proyecto, vamos a crear 3 tareas, tarea 2 y tarea 3. Y le vamos a decir a estas 3 tareitas que sean autoprogramadas. El proyecto no solamente te dice y te pide que ingreses la duración, le vamos a poner 10 días por defecto, ya más adelante, ya en curso, verán que no solamente se puede utilizar este tipo de frecuencia, se puede utilizar minutos, se puede utilizar horas, se puede utilizar días, semanas, meses. Eso depende de cómo sea o cuál sea su proyecto. 5 días y 8 días. Entonces el proyecto no solamente me está diciendo cuáles son las tareas, también me está diciendo ingresa las duraciones de cada tarea. Y a cada uno, por la experiencia que tiene en su campo, sabrá determinar cuánto tiempo dura. Ya sabrán cuándo empieza. Pero si ustedes no saben cuándo empieza, el proyecto les permite que ingreses esta información. Que le digas, no puedo empezar el sábado. Le diré a mi cliente, mire, empiezo el 9. Inmediatamente mi planificación cambia para el 29. Y si estas tareas son evolutivas, yo podré sencillamente decirle cuál es. Claro, yo me refiero a esto como sencillamente, aunque esto también viene de un análisis. ¿Cuál es el análisis? Que cada uno debe saber cómo y conocer cómo es su proceso, el proceso del proyecto. Quiere decir, a ver, ¿qué viene primero? ¿El zapato o la media? Ah, ok, viene primero la media. Tarea 1. Por acá empiezo. ¿Qué viene luego? ¿El pantalón
Entonces, a eso me refiero con el desarrollo evolutivo. Si yo sé que la tarea 2 depende de la tarea 1, yo las puedo enlazar. Y a esto se le llama colocarle una predecesora. Recuerden que una predecesora es la tarea preliminar. El proyecto se maneja en base a dos elementos. Las predecesoras, que son el elemento de enlace por defecto, y se maneja con las sucesoras. Quiere decir que puedes decirle al proyecto cuál es la tarea anterior y la tarea que viene. Ahora, si me preguntan, profesor, ¿y con cuál de las dos opciones trabajo? El proyecto está hecho para que tú trabajes con todas. Está hecho para que tú trabajes con ambas. Así que no te compliques. Por ejemplo, yo sé que la tarea 1 era la previa, entonces le digo, porque cuando ingresa sus tareas, Project le pone un nombrecito a cada tarea. Por ahí alguien dirá, profesor, sí, pues le puso, y además el nombre no se lo puso el Project, el nombre se lo puse yo, le llamó tarea 1, tarea 3. No, el Project bautizó a cada una de las tareas y le puso 1, 2 y 3. Y estos son los elementos de enlace. Entonces, eso quiere decir que si yo le quiero decir al proyecto que la tarea 1 es la predecesora, ¿debo poner tarea 1 o debo poner 1? Debes poner 1. E inmediatamente el proyecto genera su enlace. Pero esto es muy complicado, profesor, porque son muchas tareas. Aquí usted la está haciendo fácil porque tiene 3 tareas, pero yo he visto planificaciones con 400 tareas, y claro que sí, hay planificaciones que son sábanas inmensas. Entonces, si tú me preguntas, profesor, ¿yo puedo planificar un proyecto que dura 2 años? Sí. ¿Puedo hacer un proyecto que dure 2 años? Sí. ¿Es práctico? No. Tienes que regirte a un ejercicio anual. Y es más, ni siquiera deberías manejarlo de esa forma. No puedes hacer un proyecto que diga, empiezo acá y acabo en 1 año. No. Tú tienes que generar tus etapas y esas serán tus entregables. Y así ya no te tienes que preocupar por la tarea 12, te preocupas por el mes. Y ustedes saben qué es lo que viene cuando se hace un análisis mensual. Las valorizaciones se manejan de forma mensual. Los desembolsos de dinero se manejan en forma mensual. Las compras, profesor, yo he visto que las compras las hacen de forma semanal. Sí, pues, porque el proyecto lo requiere. Pero si tú quieres, lo puedes hacer de forma mensual. Y para eso hay una oficina que se encarga de hacer todas las adquisiciones y que llevan un Cardex y que se manejan con toda una estructura muy elaborada. Por eso hay cursos, hay clases y especialización. Pero yo no me quiero manejar así, profesor, ingresando las tareas una por una y poniendo quién es su predecesora, quién viene antes, quién viene después, porque me complica. Entonces el proyecto ha dicho, yo puedo tomar una tareita y decirle con quién la quiero enlazar. La quiero enlazar aquí. Inmediatamente se enlaza. Vamos a crear una tarea más. Tarea 4. Y ahora el proyecto me dice, ¿y esto? Claro, la interrogación es para nosotros. ¿Qué significa, no? El proyecto te dice que yo puedo planificar una tarea desde 2 puntos. Puedo decir tareas programadas manualmente y tareas autoprogramadas. Las autoprogramadas se reajustan a medida que yo voy reajustando el proyecto. Las programadas manualmente, el usuario las tiene que reajustar o las tiene que crear manualmente. ¿Eso quiere decir que yo a esa tarea, para que se mueva, le tengo que decir cuándo debe empezar? Claro que sí. Tú tienes que decirle cuándo empieza y cuándo acaba. Y cuando tenga que moverse, ¿yo la tengo que mover manualmente? Sí. Pero todos los proyectos se manejan solo con tareas programadas manuales o todas las tareas programadas automáticas. No. En la mayoría de casos son proyectos mixtos. Solo que nosotros estamos acostumbrados
a utilizar solamente una autoprogramación. ¿Qué significa esto? Significa que planteamos o empezamos de un proyecto o de una planificación optimista. Porque nosotros determinamos cuánto dura, cuándo empieza, cuándo acaba y cómo se enlazan. Pero hay el método de la planificación optimista y el método de la programación pesimista. Y entre cuánto puedo ganar y cuánto me puedo demorar, existe una curva que nos va a centrar. Y los que ven el seguimiento analizan esa curva, estadísticamente te tienen o te dicen por dónde debes ir, y eso te ayuda a ti a tomar decisiones acerca de cómo se reajusta tu proyecto. Vamos a ponerle una duración, 12. Y la enlazamos. Y ahí tenemos nuestra programación. Y mis tareas se enlazaron, y sé quiénes son mis predecesoras, y sé cómo se están enlazando entre ellas. Voy a crear una tareita más, la tarea 5. Y a esta tarea también le voy a poner o configurar como autoprogramar. Y vamos a ponerle unos 6 días. Y yo quiero enlazar estas dos tareas. Listo. Pero, profesor, la tarea 5 y la tarea, a ver, ¿qué tarea era esta? No lo sé, se me complica verlo. Proyecto ayuda, cuadrículas. Le ponemos una cuadrícula. Le ponemos una cuadrícula. Ahí está. Ah, ok, ahora ya entiendo de dónde viene. Los programas Microsoft están orientados a la parte gráfica. Sí, te dan el producto terminado técnico, pero también te dan muy buenas gráficas. O sea, así que no necesitamos estar pensando de dónde viene. Y tú puedes colocarle más información. Entonces tengan en cuenta una cosa, el project les va a devolver la información o va a darle las respuestas que ustedes quieren siempre y cuando lo hayan alimentado adecuadamente. Si no, no. No esperen que haya un reajuste si es que ustedes no pusieron el ámbito, si es que ustedes no ingresaron recursos, si es que ustedes no dijeron un recurso de tal tipo. Entonces tienen que ingresar la información técnica correcta. Ahora, profesor, la tarea 5 no debe empezar después de la tarea 2, deben empezar juntas, el mismo día. Entonces, te vas al enlace, le das un doble clic a este enlace, y tú le dices en qué momento se vinculan y cómo. Fin, comienzo, 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 fin, fin, o comienzo, fin. Empezamos con comienzo, comienzo. Aceptar. Y ya está. Las dos tareas empiezan el mismo día. En simultáneo. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Significa que no, si no empieza la tarea 2, no puede empezar la tarea 5? Claro que sí. Están las dos vinculadas. Y a esto se le llama vínculo, se le llama enlace, se le llama, bueno, básicamente es eso, son los enlaces entre tareas. Y ya el pintor hizo todo esto en su cabeza. Ya dijo cuánto se va a demorar, cómo se va a enlazar. Y ahora mi cliente me pregunta, ¿y cuánto es lo que va a costar? O empezamos, ¿cuánto se va a demorar? Entonces, en ese caso, seleccionaremos todas nuestras tareitas y le diremos, ingresa una tarea del tipo resumen. Y en la tarea resumen le pondré total, o tiempo total, o duración total, o le pondré pintado de la casa de José Pérez, le pondré el nombre, o proyecto de excavación, o movimiento de tierras, o trabajo estructural de tal tipo, y ya sabré cuántos días se demora. Y eso lo ha hecho mentalmente, pero nosotros como técnicos tenemos esta herramienta que nos ayuda a controlar y a tener ese resultado final. Ahora,
¿cuál es la duda que todos tienen? Sobre todo los que son de campo. Sobre todo los que son de campo. Los que son de campo siempre están pensando en ¿cómo es que esto me ayuda? ¿O cómo puedo yo tener el control? Bueno, ¿quieres tener el control? Genera tus tareas críticas y ya sabes cuáles son las tareas que vas a controlar. Ponle costo, así, rápidamente, le ponemos un costo. Insertamos una columna del tipo costo fijo, para no extenderlo. Si le digo, la tarea 1 cuesta 250, 360 o 336, 200 soles, 100 soles y 50 soles. ¿Quieres saber cuánto cuesta? Proyecto, información del proyecto, estadística del proyecto, y ya sabes cuándo empieza, cuándo acaba, cuánto tiempo dura y cuánto tiempo cuesta. Si quieres hacer el seguimiento, haces una actualización de proyecto y puedes hacer una simulación de cuánto tienes. Pueden incluir recursos, tienen más cuadros que pueden ustedes analizar, los diagramas de Gantt, los diagramas de formulación de recursos, el Gantt de seguimiento para estar haciendo el seguimiento y saber en qué punto están. Tenemos hoja de recursos, donde podemos ingresar nuestros recursos, uso de recursos, cómo se están utilizando estos recursos. Así que información para poder manejar su planificación o entornos, tienen muchos, señores. Esta ha sido una pequeña pincelada de qué cosas pueden hacer. Por ahí alguien me podría decir, o podría preguntar, ¿y puedo hacer un cronograma, un diagrama de cómo se va a ejecutar? Claro, aquí está. Aquí te dice qué cosas se tienen que hacer. Pero no están enlazados. Aquí solamente querían un cronograma de cómo se tienen que desarrollar las tareas. ¿Quieres hacer un diagrama más elaborado? Aquí lo tienes, un diagrama más elaborado. Aquí están tus tareas, tus duraciones totales, tus entregables, porque estos son tus entregables, la demolición es un entregable. Aquí está toda tu información. Y esta ha sido una pequeña pincelada, señores. El tiempo siempre queda corto en estas exposiciones. Yo sé que hay muchas preguntas, así que, bueno, ya haré una demostración por ahí y adicional, trataré de robarle un poquito de tiempo a la exposición para darle un alcance adicional. Bueno, Paul, les agradezco a todos y espero sus preguntas. Bien, Juan Carlos, excelente tu ponencia. Hemos estado atentos a todo lo que has hecho referencia a la parte de conceptos, los alcances. Me quedo con una frase, Juan Carlos, porque también he estado muy atento, que dice, lleva un proyecto con planeamiento, ¿no? Es una frase que voy a implementarle también en mis clases, aunque yo estoy en el rubro Excel, pero también lo voy a aplicar, Juan Carlos. Bien, pasemos a las preguntas, Juan Carlos. Excelente tu ponencia, hemos estado atentos. Hay varias preguntas por las redes sociales de Facebook. También estás tú también en el Zoom, también en la plataforma estarás viendo algunas preguntas, pero vamos por lo de Facebook. Sí, claro. A ver, la pregunta es, una de las preguntas dice, ¿cuál es la diferencia entre Project, el plan 1, plan 3 y plan 5? Muy buena esta pregunta. Ya la había leído y tuve la precaución de buscarla, una pequeña página que les voy a mostrar. Miren, todos entramos a Project porque queremos saber de qué se trata y cómo puedo yo mejorar mis presentaciones y cómo puedo yo marcar la diferencia. Y, a ver, permítanme compartir un momento. A ver, un momentito voy a compartir. Y comento esto.
lo busqué mientras estaba haciendo la exposición porque vi esa pregunta que me parece muy buena. Aquí está, a esto se refiere el plan 1 versus el plan 3 versus el plan 5. No significa que existan tres tipos de proyectos. Significa que el proyecto en la actualidad se ajusta al requerimiento del usuario. Desde el más pequeño que solamente quiere controlar pequeñas planificaciones. Y en estas pequeñas planificaciones quiere solamente controlar tareas. Luego tenemos al que necesita un servidor de proyectos para manejar muchos usuarios y que todos siempre en línea puedan tener la implementación de estos proyectos y hacerle el seguimiento. Y tenemos al usuario mayor sin dejar de lado a los anteriores, que necesita también manejar toda su información en una nube y necesita manejar proyectos que ya se manejan a nivel corporativo, proyectos donde la casa matriz está en Japón o en Estados Unidos o en Canadá, y desde allá están manejando los proyectos mineros aquí, y en Chile, en Panamá, en Colombia. He tenido la oportunidad de asistir a una empresa que alquila maquinaria pesada para proyectos mineros. Su sede central está en Canadá, y una de sus oficinas está en Panamá, Perú, Chile, Colombia. Y se manejan a ese nivel. ¿Cómo creen que se pueden manejar? Sería una locura pensar que por WhatsApp nos vamos a contar cómo va el avance del proyecto. Y estos tipos de proyectos vienen estructurados de esta forma. Bueno, me tomé aquí el atrevimiento de decirles cuánto les costaría a cada usuario, porque siempre la duda es, ¿y cuánto me costaría? Bueno, aquí está. Y dependiendo del tipo de proyecto que ustedes tengan, sí vale la pena adquirir uno u otro servicio. Aquí te dice qué hace uno, qué hace el otro, y a qué nivel se maneja cada uno. ¿No? Entonces, bueno, ahí está la diferencia entre estos programas, que en realidad son el mismo programa y que tiene diferentes módulos de trabajo. Ahí está. Espero que la respuesta ha sido óptima, porque por ahí he visto a varios chicos diciendo, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto? Sí, bueno, sí, pues todos queremos saber, ¿no? La siguiente pregunta, Paul. Gracias. Bien, la siguiente pregunta, Juan Carlos, es, ¿se puede realizar un cronograma de adquisición de materiales usando MS Project? Esa es la pregunta. La respuesta es sí. Y aquí voy a robarles un poquito de tiempo. Espero que el profesor Kenny entienda, le daremos también tiempo, espero que le podamos dar un poquito de tiempo al profesor. Y vamos a comentar esto rápidamente. ¿Quieres hacer un cronograma de compras? Entonces, ¿qué es lo que haces? Fíjate, así, rapidito. Voy a tratar, no voy a poder dar muchas definiciones porque tendría que tomarme más tiempo. Tengo mis tareas, me voy a un módulo. Aquí el project me dice dónde estoy. Aquí está. Ahí están mis tareas. Estas tareas están puestas por semana. Aquí están las tareas. Y aquí están los recursos. Aquí está. Esta ventana se llama uso de recursos. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Fíjense, permítame cancelar una pregunta. Aquí lo que hacemos es lo siguiente. Me voy a informe. A ver, voy a usar un informe visual. Rapidito, para que se entienda. Microsoft Visio, lo quito. Desembolso por semana está bien. Y genero una plantilla nueva. Y le digo que voy a usar uso de recursos. Y voy a enlazar el proyecto con el Excel. Por eso les decía que ahora ya no tienes que llevártelo. Aquí está. El proyecto está creando su información enlazada con el Excel. Y aquí está. Por ahí a algunos les puede salir un mensaje de error.
ojo con una cosa, ese mensaje de error es común. ¿Por qué? Porque las versiones que a veces tenemos de Project y las que tenemos del Office a veces no son las mismas y por ahí generan estos errores. ¿Qué cosa acabo de crear? Una tablita dinámica. Rápidamente, ¿qué hago? Le digo, tipo acá, tipo acá. Le digo, columnas acá. Voy a poner mi filtro, recursos acá. Y voy a poner mi trabajo acá. Y ya tengo mis recursos y la cantidad de intervención que tiene cada uno. Aquí y desarrollo todo. Ahí está. Está T1 también. Y ahí está. Lo que corresponde a todas las semanas. Ahí está. Ahí está lo que corresponde a todas las semanas. ¿Qué hacemos ahora? En mis recursos también está el operario, también está el oficial, así no se trabaja. No, pues lo que tú tienes que hacer es controlar solamente los recursos materiales. Entonces desactivamos. Ahora por ahí alguien va a decir, profesor, ¿pero existen los filtros en Excel? Sí, pero les voy a mostrar solamente un par de cositas. Tampoco es que quiero complicarlos, porque si no, ya el ponente necesita hasta aquí. Vamos a ponerlo. Ahí. Suficiente con eso. Tengo más materiales. Bueno, no son muchos. Los voy a seleccionar. Y listo. Agua. ¿Por qué los he querido seleccionar? Porque miren, aquí tengo un recurso que se llama agua y aquí tiene otro recurso que se llama agua puesta en obra. Por eso es que yo prefiero darle un vistazo, porque a veces esto no está bien estructurado. Y tengan en cuenta que esto viene de S10. ¿Ah? Este presupuesto viene de S10. Aceptar. Listo. Ya lo tengo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que mostrar mis opciones de tabla dinámica. Esta opción, mantener formato de celda actualizado, siempre debe estar activo para que todos los campos se actualicen. Si hay campos con valor 0, bueno, pónganle 00. En impresión, impriman títulos y que los botones de expandir también estén encendidos. Y en datos, que la edición de celda para que los valores se actualicen. ¿Listo? Ya está, actualizado. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Bueno, nos vamos a vista, perdón, nos vamos a diseño, y aquí le indicamos no mostrar formato compacto, ¿ya? Y aquí no mostrar subtotales. Listo. ¿Qué cosa tengo aquí? Lo que tienes aquí es el desembolso semana a semana. ¿Lo quieres mes a mes? Ahí está. El petróleo en la semana 2 va a entrar en esta cantidad de trabajo y este es su costo. Ahí lo tienen. Esto es lo que se suele hacer en los trabajos de planeamiento cuando se tiene que hacer valorizaciones. Ahí lo tienes. Te toma 5 minutos. Gracias. Espero que haya sido muy claro. Espero que no me haya demorado mucho. Gracias, Paul. Si hay Juan alguna... Carlos, una pregunta más, Juan Carlos, por favor. Porque esto han escrito, bueno, ahí han repetido esta pregunta. Por eso, a ver, por favor, Juan Carlos, la última ya para que acabes tu ponencia. Dice, ¿se puede revisar la curva S en Project? Esa es la pregunta, Juan Carlos. ¿Se puede revisar la curva S en Project? Esta pregunta llega a mi WhatsApp siempre, y no solamente por los chicos que están en Project, en el curso, sino de diferentes usuarios. También me llegan al canal que tengo en YouTube. Sí, se puede realizar la curva S directamente aquí en Project. No necesitas, hay muchos usuarios que dicen, no, el Project solamente te da los valores y te los tienes que llevar a un Excel y ahí tienes que hacer tus tablitas y tienes que generarlo. No, sí se puede, el Project puede hacer esto. Necesitas ver el tema de seguimiento, porque hay valores como el TIR, hay valores como el PRC, que son del tipo estadístico, y hay que manejarlos, pero sí se puede hacer. Sí se puede utilizar el Project para hacer y llevarte a ese nivel de seguimiento y control. Claro que sí. Bueno, esa ha sido la respuesta. Sí se puede hacer.
ya saben, ahí tienen el correo electrónico y hay todos los medios de comunicación y podemos estar en contacto. Gracias.